la clase sobre series de potencia. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hasta ahora hemos visto. En la clase anterior dimos la definición de lo que era una serie de potencias y bueno, la definíamos como una expresión que va a tener esta izquierdo de la igualdad. Tenemos el desarrollo o la suma de varios términos que una característica resaltante es que están identificados con A sub 0, A sub 1, A sub 2, están multiplicados por potencias, por un factor, que son potencias de x menos c. El factor es x menos c y cada uno de estos términos está multiplicado por una potencia de ese factor. En forma más compacta, eso se representa a través de la serie a sub n x menos c a la n. Esta expresión que tenemos acá se conoce con el nombre de serie de potencias alrededor de C. Voy a acá hacer una acotación. En la clase anterior utilizábamos como símbolo para la sucesión de términos el símbolo C sub n, y en este caso el valor alrededor del cual se define la serie de potencias era A. Esto no debe causar mayor confusión en ustedes, porque lo que es importante es que ustedes identifiquen que la serie de potencia está acompañada por una sucesión de términos multiplicada por un factor x menos un número, que en este caso lo estamos identificando con c, elevado a la n. ¿Está bien? Cuando c es igual a 0, vamos a tener un caso particular para la serie de potencias. En este caso, entonces la serie de potencias se escribe como la serie de a sub n por x a la n. ¿Okay? Se dice entonces que esta es una serie de potencias alrededor de x, de c igual 0, perdón. Y la expresión que está al lado izquierdo de la igualdad se parece, tiene mucha similitud con una función que ya conocemos, que es una función polinómica. Recuerden que el polinomio es una suma de potencias de una variable. En este caso, la variable es x. Pues bien, algunas convenciones que debemos conocer y adoptar en relación a las series de potencias son las siguientes. Todos los factores x, o el factor, mejor dicho, x menos c a la 0, va a ser igual a 1, así como x a la 0 va a ser igual a 1. Esto incluso para el primer caso, si x es igual a c. ¿Ok? Si x es igual a c, entonces x menos c a la 0 va a ser igual a 1. Y si x es igual a 0, para el caso de la serie de a sub n por x a la n, igualmente x a la 0 va a ser 1, aun cuando x sea 0. Ahora, ¿esto qué significa? Cuando nosotros hacemos el desarrollo de la serie de potencias, estos son algunos de sus términos. Entonces, cada uno de estos términos es igual a 0, quedándonos entonces que la suma de la serie de potencias es a sub 0. Lo mismo ocurre para la serie a sub n de xn. El desarrollo de algunos términos sería si x es 0, cada uno de estos términos es 0, por lo que la suma de la serie es a sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Que en ambos casos, considerando estas convenciones, la serie converge a sub 0 o en este caso a el primer término. ¿Ok? Bien, eso lo vimos. Igualmente decíamos que una función puede ser la suma de una serie de potencias. ¿Ok? Entonces en ese caso escribimos f de x igual a una expresión en serie de potencias en donde los valores a los cuales converge la serie de potencias, los valores de x, será el dominio de nuestra función f de x. De igual manera, también estudiábamos los conceptos de radio e intervalo de convergencia. Estos dos conceptos los determinábamos empleando el criterio de la razón para determinarlos.
para una serie de potencia. En este caso, el criterio de la razón será la estrategia para determinar para qué valores de X converge una serie de potencias. Pero en este caso, para las series de potencias, vamos a tener algo que vamos a denominar radio de convergencia e intervalo de convergencia. Y enunciábamos un teorema que dice lo siguiente: sea la serie de potencias a sub nx menos c a la n, entonces alguna de estas tres afirmaciones es correcta. O la serie converge en x igual a c, o la serie converge para todo x que pertenece a R, o existe un R mayor que 0 de manera que x menos c, de manera que la serie converge si valor absoluto de x menos c es menor que R, y diverge si x menos c es mayor que R. ¿Quién es R? R es lo que denominamos radio de convergencia de la serie. R no es más que el valor 1 sobre L, donde L es el límite, ¿verdad?, que resolvemos cuando aplicamos el criterio de la razón a el cociente a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces, en este caso, este límite, si existe, entonces nos va a dar lo que vamos a conocer como el radio de convergencia. Y en este caso, como decimos que si R es mayor que 0, la serie converge para el valor absoluto de x menos c menor que R, aplicando propiedades de valor absoluto, digamos, desarrollando esta desigualdad, vamos a tener lo que se conoce como el intervalo de convergencia. Entonces, eso es lo que sería el dominio de una serie de potencias. Entonces, es el intervalo de convergencia. Y bueno, en la clase hicimos algunos ejercicios para determinar el radio y el intervalo de convergencia. Entonces, tenemos un ejercicio como este. Fue uno de los que hicimos en la clase anterior. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, quiero resaltar lo siguiente. Si bien es cierto que el criterio que más se emplea para determinar radio e intervalo de convergencia para una serie de potencias es el criterio de la razón, igualmente podemos emplear el criterio de la raíz. Recuerden que cuando vimos estos criterios decíamos, cuando se trataba de serie de potencia, decíamos que el criterio de la raíz era muy útil si la expresión dentro de la serie, en este caso la sucesión de términos, estaba elevado a potencias de n. Entonces era más fácil o más práctico emplear el criterio de la raíz. Como lo que nos interesa es encontrar el valor del límite, entonces ambos criterios de la razón o de la raíz pueden ayudarnos a encontrar el radio y el intervalo de convergencia de una serie de potencias. De igual manera, vimos cómo podemos representar funciones como series de potencias, partiendo de una serie que ya conocemos. En una de nuestras primeras clases dimos este ejemplo, considerando la serie, esta que tenemos acá, serie de x a la n. Si la consideráramos como si fuera una serie geométrica en la que A es 1 y R es X, entonces, bajo la condición de que el valor absoluto de X sea menor que 1, esta serie converge al valor 1 entre 1 menos X. Recuerden que era A entre 1 menos R. Entonces, usando esa analogía, si R es X y A es 1, entonces esta serie, usándola como análoga a una serie geométrica, su suma será 1 entre 1 menos x. Entonces, esta suma no es un único número, es una función, con la condición de que el valor absoluto de x sea menor que 1. Entonces, a partir de este momento, vamos a considerar a la función 1 entre 1 menos x como que tiene una representación en serie de potencias de este tipo, con esta condición. Esta es entonces la representación mediante serie de potencia para la función 1 entre 1 menos x. Entonces, a partir de esta, es posible que nosotros podamos encontrar representación en serie de potencias para algunas funciones. No podremos hacerlo para todas, pero ya vamos a ver cómo emplear esto que conocemos para hallar
la representación en serie de potencias para otras funciones. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, encuentre una representación en serie de potencias para la función f de x igual a 1 entre 1 más x. Entonces recuerden, vamos a partir de la representación en serie de potencias para la función que conocemos, que es 1 entre 1 menos x. Su representación en serie de potencias es la serie de x a la n. Entonces, como la que a nosotros nos interesa es 1 entre 1 más x, en la que conocemos vamos a reemplazar x por menos x. Entonces nos quedaría 1 entre 1 menos x. Y este mismo menos x que estamos reemplazando en la función, lo reemplazamos en la serie. ¿Ok? Entonces sería menos x a la n. Acá ya lo tenemos desglosado. La potencia menos x a la n la desglosamos en menos 1 a la n por x a la n, usando reglas de potenciación. En este caso, como hemos reemplazado x por menos x, entonces aquí diríamos que valor absoluto de menos x es menor que 1, pero ya en clase demostramos que esto es igual a valor absoluto de x menor que 1. Significa entonces que para la función 1 entre 1 más x, su representación en serie de potencias es esta que tenemos acá, cuyo radio de convergencia es 1 y el intervalo de convergencia es el intervalo menos 1, 1. Vamos a ver otro ejemplo. Y lo vimos en la clase pasada también. Vimos el ejemplo de la función x entre x menos 3. Entonces, primero hicimos como una especie de desglose de esta función, en este caso sacando factor común x, en el denominador sacando factor común 3, luego haciendo un intercambio en el factor que queda en el denominador, intercambiando su orden, sacando menos 1 factor común, y entonces partimos de esta función para construir nuestra serie de potencias. Entonces, esta función se parece a la de 1 entre 1 menos x, en donde x lo reemplazamos por x tercio. Aquí tenemos x tercio a la n, donde x tercio debe ser menor que 1. Luego multiplicamos por menos 1 tercio, acá estamos multiplicando por menos 1 tercio. Luego multiplicamos por x, entonces dentro de la serie multiplicamos por x, quedándonos entonces x a la n como x a la n más 1 entre 3 a la n. Finalmente, entonces, para la función dada, esta sería la expresión para la serie de potencias de la función x entre x menos 3, cuyo radio de convergencia es 3 y el intervalo es el intervalo abierto menos 3, 3. ¿Okay? Pero la verdad es que este proceso es muy limitado. Si nosotros queremos encontrar representación en serie de potencias para otro tipo de funciones, este proceso que acabo de explicar y que vimos en la clase anterior es muy limitado. Por eso hoy vamos a ampliar las estrategias, conociendo que podemos derivar e integrar series de potencia. Hemos dicho que una serie de potencia puede tener como suma una función. Entonces, si esta función podemos definirla como una serie de potencias y con radio de convergencia R mayor que 0, entonces esta función es continua en todo punto del intervalo de convergencia. Recuerde que el intervalo o el intervalo de convergencia es el dominio, vamos a decirlo de ese modo, de la serie de potencias. ¿Ok? Es allí donde la serie converge. Entonces, si tenemos una función representada como una serie de potencias, esa función es continua allí. Por eso, si es continua, entonces va a ser derivable en el interior del intervalo de convergencia. Y además, entonces, la derivada de la función la podemos representar como la derivada de la serie. Observen que a sub n, recuerden, a sub n es una sucesión de términos, depende de n. La serie de potencia tiene además un factor que depende de x. Como la función es una función de x y si la vamos a derivar, derivamos respecto a x, lo que quiere decir que en nuestra serie derivamos el factor x menos c. Como es una potencia, es una fórmula sencilla. Bajamos el exponente, en este caso n, multiplica a sub n,
que actúa, vamos a decirlo así, como constante, porque no depende de x, multiplicado por x menos c a la n menos 1. Y ya aquí hemos derivado. Quiero hacer notar el siguiente aspecto. Cuando derivamos, debemos subir el índice en una unidad. Es decir, si comienza en 0, una vez que derivamos, la serie debe comenzar en 1. ¿Ok? Para que podamos tener los primeros términos, ¿ok?, multiplicados por el factor x menos c, porque si lo dejamos en 0, entonces el primer término tendrá a x menos c en el denominador. Entonces, cuando deriven, ustedes deben fijarse que el índice de la serie debe aumentar en una unidad. De igual manera, así como podemos derivar una función, también la podemos integrar. Y en este caso, si esta función tiene una representación en serie de potencia, al integrarla también podemos integrar la serie. En este caso, de igual forma, a sub n hace el papel de una constante, saldría fuera de la integral, ojo, queda dentro de la serie. Integramos el factor x menos c a la n, una integral simple, sencilla, no es más que x menos c a la n más 1 entre n más 1, multiplicado por a su n, más la constante c porque estamos antiderivando, ¿ok? Entonces va acompañado de la constante c. Tanto en la derivada como en la integral, el intervalo de convergencia, el radio, perdón, de convergencia se mantiene igual. Es posible que el intervalo de convergencia cambie, ¿ok? Para saber si cambia, entonces tendríamos que evaluar la serie de potencias en los extremos del intervalo, ¿ok? Para saber si estos forman parte del intervalo de convergencia. Muy bien, vamos entonces a ver con un par de ejemplos cómo podemos emplear estas herramientas de derivación e integración de serie de potencia. Allí tenemos, encuentre una representación mediante series de potencia para la función f de x igual a x cuadrado entre 1 menos 2x, todo eso elevado al cuadrado. En este caso, la función que nos dan tiene el denominador elevado al cuadrado. Nosotros vamos a partir, repito nuevamente, vamos a partir de la función cuya serie de potencias conocemos. En este caso, la que tenemos acá. Ahora, para que este denominador esté elevado al cuadrado, lo que tendríamos que hacer, o sea, la herramienta, la estrategia que emplearemos es derivar, ¿ok?, la función. Y en este caso decimos derivamos término a término porque observen que entre la función y la serie tenemos algunos términos de la serie. Esto es más ilustrativo, ¿está bien? Entonces vamos a derivar la función. La derivada de esta función es 1 entre 1 menos x al cuadrado. Ustedes lo pueden comprobar. La derivada de esta suma, bueno, aquí tenemos algunos términos derivados, es igual, aquí no salto el igual, es igual a la serie de la derivada de x a la n es nx a la n menos 1, ¿ok? Fíjense que aquí la serie comienza en 0, acá la estamos iniciando en 1. Y se mantiene que el valor absoluto de x debe ser menor que 1. Ahora, esta función, perdón, lo único que hemos hecho es derivarla, esta la derivamos, ya tenemos la expresión elevada al cuadrado del denominador, entonces vamos a ir construyendo la función que nos dan, haciendo las sustituciones respectivas del lado izquierdo de la igualdad como del lado derecho. Entonces, en este caso, reemplazamos x por 2x, tanto en la función como en la serie, y multiplicamos por x cuadrado. Multiplicamos por x cuadrado acá, nos queda de este modo, y multiplicamos por x cuadrado dentro de la serie. Ya aquí pudiéramos decir que tenemos la función y su representación en serie de potencia. Sin embargo, siempre recomendamos que podamos ordenar, ¿verdad?, agrupar los términos que tengamos semejantes para escribirlo de una manera mucho más visualmente correcta, ¿ok?, en un orden correcto. Entonces, por ejemplo, aquí 2, que es una constante, está elevado a la n menos 1,
multiplicado por n y a su vez multiplicado por x a la n más 1. Aquí las potencias de x, colocamos como se están multiplicando estas potencias, colocamos la base y sumamos los exponentes. Entonces aquí tenemos x a la n más 1. Y finalmente entonces esto es la representación de las en serie de potencias para la función x cuadrado entre 1 menos 2x al cuadrado. Esto sería nuestro a sub n y aquí tenemos x a la n más 1. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos piden que encontremos una representación mediante series de potencia para la función logaritmo natural de x más 1. Si estamos partiendo de la serie de potencias de la función 1 entre 1 menos x, ¿cómo hacemos para encontrar una representación en serie de potencias para la función logaritmo natural? Bueno, vamos, ¿qué les parece si derivamos la función que nos da? Aquí está la función y aquí está su derivada. La derivada es una función cuya serie de potencias ya encontramos anteriormente. Entonces, bueno, vamos a usarla. Aquí está, 1 entre x más 1 es la serie de potencias de menos 1 a la n, x a la n para todo valor absoluto de x menor que 1. Ahora bien, no es esta la función que nos interesa. Nos interesa la integral de esta función. Entonces, vamos a integrar en ambos lados. Integramos del lado izquierdo y tenemos que la integral de esta función es logaritmo natural de x más 1. Integramos del lado derecho y lo único que debemos buscar es la antiderivada de x a la n. Entonces, la serie nos quedaría menos 1 a la n, que multiplica x a la n más 1 entre n más 1 más la constante c. Ahora, sería interesante y es algo que vamos a hacer en este ejercicio, encontrar cuánto vale c. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, para calcular c basta evaluar la serie en un valor de x, tanto la serie como la función, en un valor de x. Ahora, ¿qué valor de x es el recomendable? Bueno, ¿qué les parece si usamos el valor que corresponde al centro de la serie de potencias? En este caso, como la serie de potencias es del factor x, entonces esta serie de potencia está representada alrededor de a igual 0 o de c igual 0. Entonces vamos a considerar como valor para x igual a 0. Entonces, antes de sustituir, esto es una recomendación, antes de sustituir vamos a desarrollar la suma. Entonces tenemos logaritmo de x más 1 es la serie de menos 1 a la n por x a la n más 1 entre n más 1 más c. Algunos términos son x menos x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3 menos x a la 4 sobre 4, etcétera, 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 más la constante c. Cuando evaluamos en x igual a 0, evaluamos aquí en x igual a 0, tenemos logaritmo natural de 1. No evaluamos aquí, evaluamos en el desarrollo. Cuando evaluamos en x igual a 0, todos estos términos son 0 más c. Ahora, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? Vale 0. Entonces, por eso el logaritmo natural de 1 va a ser igual a c igual a 0. Lo que quiere decir que c vale 0. Finalmente, entonces, la representación en serie de potencias para la función logaritmo natural de x más 1 es la serie de menos 1 a la n por x a la n más 1 entre n más 1 cuando valor absoluto de x es menor que 1. Ahora, vamos a practicar qué sucede en los extremos del intervalo. Recuerden que acá R, el radio de convergencia es 1. El intervalo será el intervalo menos 1, 1 abierto en los extremos. Si sustituimos esos valores de x en la serie de potencia, vamos a obtener las siguientes series. Para x igual a menos 1, tenemos la serie menos serie de 1 entre n más 1. ¿Cómo es esta serie? La serie es una serie numérica, ¿ok? De términos positivos, solo que, bueno, está multiplicado por menos. En este caso, ¿qué estrategia usarían ustedes para hallar su naturaleza? Para saber si converge o no. Eso se los dejo de tarea. Esta serie diverge, ¿ok? Y aquí les pregunto, ¿por qué? Ustedes lo van a demostrar.
Y si x es igual a 1, la serie que nos queda es esta serie alterna. En la serie de potencias reemplazamos x por 1 y nos queda esta serie alterna. Pueden utilizar la prueba de la serie alterna para demostrar cuál es la naturaleza de esta serie. Resulta que esta serie converge. Y aquí hago la pregunta, ¿por qué? Ustedes lo deben demostrar. Entonces, finalmente, decimos que el intervalo de convergencia para la serie que representa la función logaritmo natural de x más 1 es el intervalo semiabierto menos 1, 1 cerrado, ¿ok? O lo que es lo mismo, menos 1 menor que x menor o igual que 1. Bueno, entonces hasta acá nuestra clase de hoy. En líneas generales, esto es lo que es una primera parte relacionada con las series de potencia. Fíjense que hemos dicho que una serie de potencia puede que su suma sea una función y a partir entonces de aquí encontrar expresiones mediante series de potencia de algunas funciones. La próxima clase o la próxima sesión vamos a hablar de otro tipo de series de potencia que nos permitirán encontrar una expresión en series de potencia para otras funciones. La verdad es que lo que hemos visto hoy se puede emplear para encontrar series de potencia para un limitado grupo de funciones. Pero lo que veremos en la próxima sesión aumenta las posibilidades de estrategia para encontrar series de potencia para ciertas funciones. Bien, entonces lo dejamos hasta acá en esta oportunidad. Nos vemos en la próxima sesión.